La maquinaria de Sueños de Televisa San Ángel, en su época de máximo esplendor, funcionaba con la presión de un lujo suizo y la crueldad de un corte imperial. Entre los años 70 y 80, el aire en los pasillos olía a laca, tabaco caro y una tensión eléctrica constante. En esa tesitura, Rogelio Guerra no era solo un actor, era el estandarte de una era, el rostro que las madres de México veneraban y que los jóvenes soñaban con alcanzar. Pero detrás de su mandíbula cuadrada y su voz de barítono, se gestaba una tragedia que superaba cualquier libreto de Valentín Pimstein. Y ese libreto y esa historia terminó en tragedia. Sin más, ¡comenzamos! En la cúspide de la pirámide social y económica de México se encontraba Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre. No solo dirigía una empresa, gobernaba un imaginario colectivo. Para él, la lealtad era la moneda de cambio y la traición se pagaba con el destierro absoluto. En 1988, el magnate cuya vida amorosa era tan observada como sus finanzas, decidió unir su vida a una joven española que respiraba un aire de modernidad y misterio. Ella era fotógrafa, una artista que veía el mundo a través de la lente, dotada de una belleza serena que contrastaba con la agresividad del mundo de los negocios. Lo que Azcárraga ignoraba en su omnipotencia era que el destino tiene hilos invisibles que se enredan mucho antes de que los protagonistas se encuentren en el altar. Años atrás, en un viaje que parecía haber quedado sepultado por el tiempo, los caminos de la fotógrafa española y el galán Rogelio Guerra se habían cruzado con la fuerza de un huracán. Fue un encuentro en Madrid, lejos de la vigilancia de la prensa mexicana y del entorno asfixiante de la televisión. Allí, entre las luces bohemias de la capital española, el actor y la artista vivieron un romance que no entendía de contratos ni de jerarquías. Aquel idilio no fue un simple capítulo de verano. La huella de Rogelio Guerra quedó grabada no solo en la memoria de la joven, sino en su propia biología. De esta unión clandestina nació un niño, un pequeño que cargaba con la genética del galán mexicano, pero que crecía bajo el apellido y el contexto de una familia europea. La joven madre guardó el secreto con una disciplina de hierro, criando al niño en la distancia, mientras su carrera como fotógrafa la llevaba finalmente a los ojos del hombre más poderoso de México. Cuando Azcárraga Milmo se enamoró y decidió casarse con ella en 1988, la trajo a México para convertirla en la reina de su imperio privado. El niño, ya con varios años de vida, formó parte de su nuevo hogar. Sin embargo, la Ciudad de México es un pañuelo de seda, pero muy pequeño para quienes esconden secretos de tal magnitud. El regreso de la mujer a la órbita de Televisa significaba que, tarde o temprano, los fantasmas del pasado caminarían por los mismos foros que ella ahora visitaba como la esposa del patrón. La tensión comenzó a escalar de manera subterránea. Rogelio Guerra seguía siendo la estrella principal, el hombre que garantizaba ventas internacionales y ratings históricos. En los eventos sociales de la empresa, los encuentros eran inevitables. Las miradas que se cruzaban entre el actor y la esposa de Azcárraga eran ráfagas de fuego contenidas por el protocolo. Pero el factor que nadie pudo controlar fue el crecimiento del niño. A medida que el pequeño crecía, sus rasgos empezaron a transformarse en una copia inquietante de Rogelio. El cabello, la forma de los ojos, la expresión al sonreír, el espejo no mentía. En los departamentos de maquillaje y en las salas de redacción de las revistas de espectáculos, se tuvieron que callar una verdad, tuvieron que aceptar que si decían algo, su trabajo terminaba.
Pero en los pasillos sí se decía: el hijo de la española es igualito a Rogelio. Decían las voces más audaces. El parecido era una bofetada a la inteligencia de cualquiera que conocía bien el rostro del actor. Eventualmente, las sospechas alimentadas por informantes internos que buscaban congraciarse con el jefe o simplemente sembrar el caos, llegaron al despacho del Tigre. Emilio Azcárraga Milmo no era un hombre de medianas tintas. La duda era una debilidad que no podía permitirse. Se dice que ordenó investigaciones discretas, que analizó fechas y que confrontó la realidad con la frialdad de quien revisa un balance de pérdidas y ganancias. Cuando la certeza de que su esposa había tenido un hijo con su empleado estrella, se asentó en su mente la furia volcánica de un hombre herido. Pero su ejecución fue de una elegancia macabra. No hubo un escándalo público. Azcárraga no iba a permitir que su honor fuera arrastrado por el fango de la prensa amarillista de otro país que él mismo controlaba. La venganza fue administrativa y existencial. Rogelio Guerra fue llamado a las oficinas del piso más alto. En una reunión que duró apenas unos minutos, se le notificó que su carrera en Televisa había terminado para siempre. Se le aplicó el veto, una sentencia de muerte profesional en un México donde existía competencia real. Se le prohibió la entrada a las instalaciones, se cancelaron sus contratos de exclusividad y se dio la orden de que ningún programa pudiera mencionar su nombre, ni siquiera para recordar sus éxitos pasados. El actor, confundido y luego aterrado, intentó buscar explicaciones, pero encontró solo muros de silencio. Sus colegas, por miedo a las represalias del Tigre, le dieron la espalda. La industria que le había ayudado a construir lo devoró y lo escupió en cuestión de horas. Mientras tanto, en la casa del magnate, el silencio era igual de pesado que un asesino. La fotógrafa española se vio atrapada en una jaula de oro, sabiendo que su secreto había destruido al hombre que alguna vez amó y que ahora ella vivía bajo la mirada vigilante de un esposo que nunca olvidaría la afrenta. Se sabe que la frialdad de Emilio Azcárraga lo llevó a inmediatamente divorciarse de la mujer fotógrafa y olvidarla. Pero sobre todo, se dice que Emilio la amenazó de muerte si regresaba a México y contaba lo que había sucedido. En lo que respecta a Rogelio Guerra, pasó de la gloria al olvido forzado. Tuvo que buscar trabajo en Televisión Azteca y el extranjero, enfrentando deudas y el estigma de haber desafiado al poder supremo. La historia del hijo secreto y la esposa del Tigre se convirtió en la leyenda urbana más oscura de la farándula mexicana, un recordatorio de que, en el imperio de las imágenes, la verdad más peligrosa es aquella que se refleja en los rostros de un niño y que nadie, por muy galán que sea, es más fuerte que el dueño de la antena más poderosa de América. Muchas gracias y hasta la próxima.